Le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Marcos 12. Abramos nuestras Biblias en Marcos 12. Abramos nuestras Biblias en Marcos, déjeme ver si es Marcos. Sí. Marcos 12, del 41 al 44. Amén. Marcos 12, del 41 al 44. La meditación de esta mañana es la viuda que dio más que todos. Amén. Dice la palabra del Señor: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre, quiere decir que habían viudas ricas, ¿verdad? Que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos disponer nuestro corazón para recibir de ti. Atamos y sujetamos todo aquello que se mueve en los aires. Atamos y sujetamos todo pensamiento, Señor, que quiere estorbar la enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, de que no haya nada, Señor, que estorbe la enseñanza que tú quieres darnos esta mañana. Amén y amén. Puede tomar asiento. Fíjese que es una de las partes de la Biblia de las enseñanzas conocidas, la ofrenda de la viuda. Y como primer punto es la observancia del Señor. Fíjese, dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Mire, muchas veces uno no se detiene en ciertos detalles. Y por un momento, fíjese que no estaba parado. Estaba sentado frente. Quiere decir que él podía ver por completo quién llegara a ofrendar. No estaba lejos, no estaba viendo para ver allá. No. Él dice estaba, oiga, sentado. ¿Y sentado qué es? Tranquilo, relajado, viendo, observando. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Entonces, fíjese, para poder entender un poquito más, en el templo había sección y todo más, y uno era en el patio de las mujeres, donde estaba situado el cofre de la ofrenda, que constaba de 13 grandes receptáculos. Eran grandes porque imagínense la cantidad, ¿verdad?, del pueblo que llegaba a dejar sus ofrendas. Y eran de bronce, ¿sí? Oiga, eran de bronce. Quiere decir que cuando golpeaban las monedas, tenía que hacer mucho ruido, ¿o no? Sí, ¿verdad? Por eso es que dice, muchos ricos echaban mucho. Era por cuánto sonido se hacía, porque eran de cobre y tenían como forma de trompetas.
Quiere decir que como cayeran iban para esto, así, ¿verdad? Entonces, 9 de estos eran designados. De estos 13 habían 9 designados. 4 eran para, eran 5 para ofrendas para Jehová y 4 eran ofrendas para los pobres. Quiere decir que había una división. Estaban las 13, pero estaban designadas 9. De estas 9, 5 eran ofrendas para Jehová y habían, ¿y por qué le estoy repitiendo esto? Porque ya lo vamos a comprender más adelante. Y 4 eran para los pobres. Quiere decir que no era que todo iba a uno mismo, sino que ya iba separado. Entonces, si bien pudo ver cómo algunos ricos daban mucho, él sabía que sus ofrendas no representaban ningún sacrificio para ellos. ¿Ok? El Señor pudo ver, Él estaba observando y Él decía, pero ese no es sacrificio para Él o para ella. Sino que daban porque tenían abundancia y es bien claro, y se daba de lo que les sobraba. Fíjese cómo es lo que el Señor está mostrando aquí. Entonces, ahora miren, les voy a decir algo y hablo en general. Muchas veces ¿cómo se llama? Por falsos maestros, por un montón de cosas. Muchas veces en las iglesias evitamos, como el caso de nosotros, yo nunca he hablado de dinero, pero hay principios bíblicos con respecto en el dinero. Pero nos han robado, y sabe una cosa, muchos dicen, si un ejemplo, el hecho de la obligatoriedad del diezmo en las iglesias no es originario de la iglesia cristiana. Viene desde hace varios siglos, en lo cual se impuso y se tergiversó. Pero ahora yo lo que quiero hablarle es, fíjese, aquí estamos hablando, el Señor estaba hablando de dinero, pero no vamos a hablar solo de dinero, porque me interesa más y es la parte espiritual. ¿Ok? Entonces, sí pudo ver bien cómo muchos daban dinero. Él sabía de sus ofrendas, pero no representaba ningún sacrificio. Es que mire, ofrendas para el Señor no solo es lo económico. También hay ofrendas espirituales. Ofrendas que deben salir de nuestras almas. Y si la ofrenda que yo le doy al Señor espiritual no representa ningún sacrificio, entonces no me quería adelantar, pero imagínese que aquí donde estoy yo estuviera una silla, o estuviera aquí, ahí enfrente, en la parte esta, ¿verdad? Hubiera una silla aquí, y el Señor lo pudiéramos usted y yo ver, el Señor estuviera ahí sentado, y entonces Él puede ver cómo es que nosotros ingresamos por esa puerta, con qué actitud, cómo adoramos. Porque déjeme decirle algo, oír alabanzas en la casa o en el carro, porque todos lo hacemos, yo creo que todos lo hacemos, yo lo hago, yo llevo la música, pues prácticamente se enciende el carro y llevo alabanza o pongo, estoy en la casa, estoy haciendo otra cosa. Discúlpeme, eso no cuenta como adoración. Adoración es cuando yo tomo tiempo de adorar a Dios y presento una ofrenda de labios, una ofrenda de mi corazón. Bueno, ahora fíjese, este pasaje nos enseña 3 importantes lecciones. Ahora, en primer lugar, y ahorita hablo de sacrificio, usted va a poder entender. Yo quiero que usted se centre, por favor, en la viuda. Veamos lo que hizo la viuda. ¿Ok? En primer lugar, la porción no importa tanto como la proporción. Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Qué es proporción?
es la relación de correspondencia entre las partes y el todo, o entre varias cosas relacionadas entre sí, en cuanto a tamaño, cantidad o dureza, etcétera. Importancia, extensión o intensidad que tiene algo. Eso es lo que dice el diccionario. Ahora, dice, la correspondencia entre las partes y el todo. Ahora, estos ricos, si daban mucho, aunque dieran mucho, ¿cuánto era el porcentaje versus al todo que tenían? Del 100% que ellos tenían, ¿cuánto es el porcentaje? Si era 1.5 o 1%, ¿qué sacrificio había en ellos? Ninguno. ¿Cuánto fue la porción versus la proporción de la mujer? El 100%. Ahora, un ejemplo lo podemos ver en 2 de Corintios. Acompáñenme a 2 de Corintios 9. Segunda de Corintios 9. Versículo 2. Solo el versículo 2 y ahí vamos a leer del 6 al 9. Segunda de Corintios 9. Versículos 2, 9 y después del 6 al 9. Ahora, una aclaración antes. Fíjese, la carta va dirigida para los de Corinto, ¿verdad? Pero aquí hace la mención de Macedonia. Ok, para que usted tenga por lo menos claro, la carta iba para los de Corinto, pero hace mención a los de Macedonia. Dice, 2 de Corintios 9, 2, dice, pues yo conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Oiga lo que dice el 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Dice el versículo 7, cada uno de como propuso en su corazón. Y aquí viene la condición para dar. ¿Cuál es? No cantidad, dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Amén. Ahora, volvamos otra vez al caso de Marcos. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese, Macedonia era una comunidad pobre. Y Macedonia había dado más que la iglesia que estaba en Corinto. Y los de Corinto era una ciudad próspera. Ahora, es importante, aquí lo pongo, voy a leer lo que puse literal. Es importante destacar el punto de la proporción versus la porción, porque ese es el referente que debe de haber en nuestras vidas. Fíjese, ¿qué significa cada uno de como propuso? Bueno, propuso viene del griego, y el que lo quiera, para el que lo quiera buscar, porque hay alguno, viene del griego proaireomai. Lo vuelvo a decir otra vez, proaireomai. Amén. Proaireomai. Bueno, viene de la palabra antes. Esta palabra está dividida. Viene de la palabra antes y jairomai, tomar para uno mismo. Oiga, entonces esta se divide de dos palabras
Lo repito otra vez. La palabra propuso viene del griego proaireomai, que se divide en pro y jairomai, que esta viene del griego. La primera es del griego en referencia de la Strong, por si alguien lo quiere buscar, es la G 4253, y jairomai es el griego 138, porque hay algunos hermanos que lo buscan. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué es propuso? Es escoger para uno mismo antes de otra cosa. Mire, cada uno de como propuso, es cada uno de como a uno le gustaría que el Señor le bendijera. Por eso yo siempre digo, un texto sin contexto es un pretexto, porque en el versículo 6 dice, el que siembra, amén, y no creemos, y hago una aclaración, aquí no creemos que hay que sembrar dinero, no, eso no está hablando de eso, pero dice que el que siembra escasamente recogerá, y el que siembra abundantemente recibirá. Entonces Pablo dice que esta decisión se hace en el corazón. Cuando dice cada uno de como propuso, no está hablando de que yo digo, tanto de cantidad. No, estoy hablando cuál es la intención de mi corazón. Porque ninguno de nosotros, ya nadie se le está pidiendo, si le está diciendo, a ninguno de nosotros va a decir, hermano, mire, ¿sabe qué? Voy a ir a sacar todo lo que tengo en el banco y lo voy a dar. Esta mujer sí lo hizo, pero es una decisión. Y tampoco, si no hay si no es guiado por el Señor, es una pérdida. Amén. También, eso es lo que tenemos que entender. Ahora, entonces, Pablo dice que esta decisión se hace en el corazón de escoger por uno mismo antes de otra cosa. Esta viuda escogió para ella darlo todo, otra vez, en proporción de su estado. Yo soy honesto, no sé si yo tuviera el valor de hacer lo que esta mujer hizo. Porque en la condición en que estaba, yo puedo pensar ahora, bueno, lo pudiera dar todo. Tengo juventud, bueno, ya se me fue pues. Ya estoy adulto, ya no tengo juventud. Podría decir, lo doy, tengo fuerza, voy a ver cómo hago trabajo. Pero esta mujer. Ahora, fíjese, otro ejemplo lo encontramos en Juan, no lo vamos a leer, en Juan 6, del 1 al 14. Y aquí vemos la disposición de un joven. Juan 6, del 1 al 14, habla de la alimentación de los 5,000. ¿Ok? Dice que había un joven, que tenía 5 panes, y me gusta cómo lo dice en Juan. En los otros dice tenía 5 panes y 2 peces. Pero fíjese que en Juan dice que tenía 5 panes y 2 pececillos. No está hablando que eran peces. No está hablando que cualquiera podemos decir, de seguro eran así de grandes. No, 5 panes y 2 pececillos. Y yo me puse a pensar, si fueran 5 panes y 2 pececillos, ¿verdad que es la comida para una persona? ¿Y verdad que es un tiempo de comida? Probablemente. Lo podemos decir, no, me voy a comer 2 panes y medio con un pececillo y otros 2, etc. Ahora, fíjese, tanto la viuda como el joven no son personas con liquidez económica. ¿O sí? Porque el joven, ¿de quién depende? De lo que le den sus padres, o si en caso dado trabajara. Se cree que era muy pequeño, tal vez algunos dicen que unos 12, 14, 15 años por ahí andaba. Esa es como la idea que dan de la edad que tenía. Pero bueno, pero tanto la viuda como el joven no son personas con liquidez económica.
sino al contrario, con cierta escasez. Entonces Andrés dijo, y así lo dice, yo estoy resumiendo para no ampliar más, para no tardarnos más. Fíjese que Andrés, el discípulo, dijo, ¿qué es esto para tantos? Viene el Señor y les dice, mandadlos a recostar y dales vosotros de comer. Y entonces dicen, solo tenemos 200 denarios y estos 200 denarios no va a alcanzar y probablemente no haya un lugar para alimentar a todos. Y entonces Andrés dice, ¿qué es esto para tantos? Ahora, ¿a quién se le presentó esto? A Jesús. Mire, otra vez Jesús ve lo que este joven tenía. Entonces, ¿cuántos hubieran dicho que lo que la viuda tenía o lo poco que tenía, que se lo guardara? ¿Cuántos hubieran dicho de este joven con 5 panes y 2 pececillos? Le hubieran dicho, gracias, pero te va a servir más a ti, cómetelo tú. Pero una vez más vemos que la proporción es mejor que la porción. Entonces, en segundo lugar, siguiendo con lo de la viuda, en segundo lugar, al Señor le repugnaba, porque esa es la palabra, la ostentación con que estos ricos ofrendaban. Imagínense llevar de seguro, ¿verdad? A ver cuántas monedas llevaban y hacían dejar caer todas las monedas para que todo el mundo escuchara. Y muchas veces lo que se nos predica en muchas iglesias hoy es, traiga dinero. Pero es que yo no le estoy hablando de eso, le estoy hablando cómo es su proporción, con qué intenciones que lo está dando. Eso dice Mateo 6:2. En tercer lugar, más que observar lo que daban, el Señor se fijaba en cómo lo daban. La motivación y espíritu con que ofrendaban y además cuánto se reservaban. Tengamos en cuenta de que nada de lo que somos o hacemos está escondido de Dios o escapa a su observación. Recuerde, él estaba sentado frente a ¿qué? Frente al lugar donde se estaba ofrendando. Ok, ahora quiero entrar un poco más con la ofrenda de la viuda. Volvamos otra vez a Marcos 9, versículos del 42 al 44. Marcos 9, del 42 al 44. Dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, dice que echó 2 blancas. Ahora, si era de bronce el lugar donde caía, me imagino que no tuvo que haber hecho bulla, ¿verdad? Tuvo que haber sido bien silencio. No, tal vez no se escuchó como los demás. Fíjese, en el caso de los panes, cuando fue lo de los panes, la Pascua se aproximaba. Y en este caso era en el tiempo de la Pascua. Amén. Ahora, quiero, tal vez hemos oído, y aquí lo leemos, que echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Yo me puse a pensar, ¿qué es eso hoy en día? Tratando, hermanos, con los datos que da la Biblia,
porque decía de que en aquel tiempo el salario de un obrero o de un jornalero era de 1 denario. Y nos dice aquí que ella echó un cuadrante, echó 2 blancas. Entonces yo dije, entonces echó, ahora, ¿cuántas blancas era 1 denario? Fíjese, las blancas que menciona aquí la palabra eran las monedas más pequeñas en tamaño y en valor, equivalente a 1 cuadrante. Ahora, fíjese algo, y esto me sorprendía porque esto yo lo descubrí estudiando esto. Había una regla rabínica, oiga, había una regla rabínica donde 2 blancas era la ofrenda mínima que se podía hacer. Había una regla en la cual se decía, una ofrenda rabínica que decía que lo menos que se podía dar de ofrenda eran 2 blancas. Quiere decir que esta viuda cumplió con esta regla en dar lo menos que se podía, pero para ella era su 100%. Ok, me llevaba a preguntar esto, si la mujer estaba en esta condición tan difícil, y si para cumplir esta regla, yo decía, esto lo aclaro, esto lo estuve meditando yo, no es que sale en la Biblia, no es que salió en algún comentario, no. Pero si había algo mínimo para dar, y la condición de esta mujer era difícil, paupérrima, ya va a ver por qué. Yo decía, ¿y si no habrá tenido las 2 blancas? ¿Será que esta viuda habrá prestado? ¿O habrá vendido algo para cumplir esta regla? No lo sabemos. No lo sabemos porque la palabra no lo dice. No, yo me puse a pensar, por la condición en que esta mujer estaba, que era muy pobre, porque el Señor lo dice, una mujer pobre, pero fue y cumplió con la regla que decía que lo que menos se podían dar eran 2 blancas. Ahora, para que usted tenga un poco y podamos entender un poco más a esta mujer, la Biblia nos dice que eran 2 blancas, 1 cuadrante, 1/4 parte del así. ¿Pero esto qué significa? Bueno, fíjese, lo que la mujer dio, las 2 blancas, es el equivalente a la 64ª parte de 1 denario. Entonces, estaba el denario, que era el pago de un jornalero o de un obrero al día. Entonces, es como que usted agarre ese pago del día y lo divida entre 64. Pues el denario tenía 16 asís, así se llama, así es el nombre. 16 asís hacían 1 denario. Y esta dio la 4ª parte de 1 así. Por eso dice, ¿verdad? 1 cuadrante. La 4ª parte de 1 así. La 64ª parte de 1 denario. Fíjese. El denario equivalía al salario de un obrero. Amén. No de alguien que tenía una posición o alguien que tenía una profesión. En otras palabras, es como que estuviéramos hablando del salario mínimo de un obrero, de lo que hoy gana un obrero, y lo tenemos como el salario mínimo. Y fíjese que me puse a investigar en internet sobre el salario mínimo en Latinoamérica, y la verdad que cuando yo empecé a ver esas cifras, sinceramente, qué difícil, qué complicado, porque buscando como una media entre Latinoamérica,
hay lugares o hay países que dependiendo de lo que se haga, hay salarios, en Latinoamérica lo contamos como el día, ¿verdad? Como el salario del día. Y iba entre $6.75 a $11 para los que son obreros. Estamos hablando de obreros, poniendo en la misma condición, ¿verdad? No aquel que es profesional. Fíjese, en una media, entonces, yo saqué, y aquí, y como estamos aquí en Texas, también vi algunas tablas de julio de este año. Las tablas oficiales, tanto en Latinoamérica y había aquí en Texas. Y aquí es 7.25 la hora, no el día. Ok, mire, si esta mujer, no, perdón, si trasladáramos esto al día actual, si esta mujer viviera en Latinoamérica y el salario diario de un obrero fuera de $10, ella ofrendó 15 centavos. Probablemente usted podríamos decir, miren, no es exacto. No, yo estoy tomando la información que da, ¿ok? La información que da de que era un denario el trabajo del día y dividirlo entre 64. Entonces, si el salario fuera de $10 el día para un obrero, sería de 15 centavos la ofrenda que llevó la viuda. ¿Y sabe lo más interesante? ¿Se recuerda que al principio le dije que habían 5 de ofrenda para Jehová y 4 para los pobres? Pues la mujer ofrendó en lo de los pobres. Si serían $15 el trabajo, el pago del día, esta mujer depositó 23 centavos. Y si fuera de $20 el día, esta mujer hubiera depositado 31 centavos. ¿Entiende que eso era el 100% de lo que ella tenía? Ahora, si hubiera estado aquí en Texas, poniendo el salario mínimo sin recorte de nada, por 8 horas a $7.25 da un total de $58. Es como, entonces quiere decir que el 100% que la mujer tenía eran 90 centavos. No llega ni a $1. Eran 90 centavos. ¿Por qué quedó esta mujer? Y si está en la Biblia es para que lo estudiemos. Y si está en la Biblia es para que sea un ejemplo para nosotros. Jesús llamó a sus discípulos para enseñarles una lección muy valiosa. ¿Por qué? Porque fíjese que el Señor mide, yo ponía aquí 3 cosas. El Señor mide lo que damos y el Señor todo lo evalúa. Él mide el dinero, como nosotros damos, sí, porque la palabra lo dice. Pero también evalúa el tiempo que le damos. Y evalúa la adoración que le damos. De acuerdo a lo que reservamos para nosotros. El Señor dijo, estos ricos dieron muchísimo, pero no les afectaba en nada. ¿Cómo es su tiempo? Hoy no, ya no voy a tocar dinero.
Pero hablemos en lo espiritual. ¿Cómo es su tiempo? ¿Qué tiempo le da usted al Señor? ¿Cuánto es su tiempo que le da al Señor? Recuerde una cosa, el Señor está sentado ahí, el Señor está sentado ahí y nos está viendo a todos, porque nadie se escapa. ¿Cómo es su tiempo que le da al Señor? Segundo, ¿cómo es la adoración que le da usted al Señor? ¿Cómo es? Traemos, por eso dice, un sacrificio. Yo no estoy siendo juez, porque yo también estoy sentado allí con usted. ¿Cómo es nuestro tiempo? ¿Cuánto tiempo le doy yo al Señor? El tiempo que le doy es del que me sobra. ¿Cómo es la adoración? Es de lo que me sobra. ¿El tiempo que le doy yo al Señor me afecta en algo? ¿O la adoración que yo le doy de verdad es una adoración completa? El Señor está observando. Mire, el Señor observa cada vez que usted y yo nos reunimos. El Señor nos observa cuando salimos de aquí. El Señor observa lo que hacemos en nuestras casas. El Señor observa lo que hacemos en nuestros trabajos. El Señor observa todo. Y entonces vengo yo el domingo y empiezo aquí a levantar las manos, a cantar, a gritar, a beber y a llorar, y que una administración y todo lo demás. Y el Señor me puede decir, sí, pero en la semana no has hecho nada. O me puede decir, pero mira, lo que estás dando no es sincero. ¿Cómo es el tiempo que le damos? ¿Estamos atentos a su palabra cada vez que nos reunimos o se ha vuelto un ritual en el cual le damos el tiempo que nos sobra? Esta mañana, tanto nosotros que estamos aquí como ustedes que están allí por la transmisión, ¿cómo es el tiempo que le hemos dado al Señor? ¿Le estamos dando el mejor tiempo? ¿Le estamos dando con la mejor disposición? Cada uno dé como propuso. ¿Cuál fue la intención por la cual usted se levantó hoy y dijo, voy a ir a la iglesia? Voy a ir a adorar a Dios, voy a ir a bendecirlo porque durante la semana no me ha faltado comida, no me ha faltado salud, no me ha faltado vida, mi familia, todos están. Voy a ir este domingo y a decirle, Señor, gracias, porque no me ha faltado nada. Yo me ponía otras preguntas. Yo me ponía a pensar, ¿cómo fue mi adoración esta mañana? Yo decía, Señor, imagínese otra vez, ayer en la tarde yo decía, definitivamente que a mí, no sé a usted, a mí se me olvida muchas veces que el Señor está ahí y que está viendo todo lo que yo estoy haciendo, aún en mi adoración. Porque ¿dónde estaba Jesús? En el templo, observando. ¿Dónde está el Señor ahora? Aquí, observándonos. ¿Dónde está el Señor? Ahí donde está usted, en su casa. Si lo está viendo en su casa, también el Señor ahí está observando cuál es el tiempo que le damos, cuál es la calidad que le damos. Yo ponía, y de verdad,
yo decía, y lo voy a poner como hablando para mí, para que usted, mi adoración, ¿cómo fue esta mañana? ¿Fue completa? Porque si mi adoración y mi tiempo no iba con un corazón agradecido, ¿será que le doy de lo que a mí me sobra? Yo me ponía a pensar, Señor, como es mi responsabilidad, ¿verdad? Venir a abrir la iglesia, cantar, predicar. ¿Cuántas veces he dado como una sobra? Ah, lo hago. Ah, sí, no, puedo hacer un bosquejo y venir a cantar. Pero ¿cuántas veces lo he dado lo que a mí me sobra? Porque por veces tal vez estoy pensando que va a ser más tarde, que va a ser mañana, y que terminemos y que salgamos ya a las 10 y que nos tenemos que ir y que viene el otro. ¿Cómo doy al Señor? ¿Doy de lo que me afecta? Usted puede entender o podemos comprender que el capital de esta mujer, si estuviera aquí, era de 90 centavos. ¿Verdad que cualquiera, verdad que yo creo que todos aquí tenemos buen corazón, de verdad? Yo creo que si supiéramos que si alguien estuviera en esa condición, ¿verdad que le decimos, no se preocupe, yo la voy a llevar a su casa, o mire, vamos a comprar algo al súper? De verdad, yo no dudo que ninguno de nosotros que esté aquí diría, no, ¿sabe qué? No se preocupe, vamos a comer. O mire, vamos a comer, ¿qué más necesita? Pero esta mujer dio todo. Así que si usted y yo venimos a la iglesia y en nuestro tiempo y en nuestro momento de oración no lo damos todo, el Señor nos está observando. Y puede decir, ¿sabes qué? Tu adoración no me agradó hoy. No, pero fui el que más grité, el que más canté. No me agradó hoy. Y puede venir uno ahí y tal vez no tiene voz o algo y se sentó y empezó a adorar al Señor. Y dijo, este dio todo lo que tenía. ¿No se acuerda del fariseo y el publicano? Estaba el fariseo, yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago que todo. Y el otro que dijo, perdóname porque soy pecador. Más que todos, más sacrificio, porque dio todo su sustento. Era un sacrificio. Dio aquello que necesitaba. Esta mujer no ofrendaba de lo que le sobraba. Ofrendó de tal manera que ella era afectada. Nuestra vida cristiana debe de afectarnos. ¿En qué manera, hermanos? En que nosotros no podemos seguir viviendo según la carne. Si día a día yo no me siento afectado en el hecho de doblegar mi humanidad y doblegar mi alma a las pasiones que hay en mí, no estoy haciendo nada. De nada sirve que yo venga todos los domingos aquí a predicar, que cante, que haga un gran esfuerzo, si mi vida espiritual no va siendo dominada para el Señor. No sirve de nada, no sale de nada. Más humildad. Primero, más sacrificio. Todo su sustento dio aquello que necesitaba. No ofrendaba de lo que le sobraba. Cuando adoremos a Dios, no demos lo que nos sobra. El Señor no está ahí pidiendo limosna. Ven a cantarme, ven a orarme, ven a leer mi palabra. No, Él no está en esa necesidad. Nosotros seríamos los necesitados. Más humildad, ¿por qué? Era solo un cuadrante. Y probablemente por eso quizás no quería que nadie la viera. Más sufrimiento. ¿Por qué más sufrimiento? Porque era pobre.
¿Y cómo es que alguien pobre dio más que los demás? ¿Cómo es que alguien dio más si no se escuchó cuando cayeron las 2 monedas dentro del ofrendario? Más de lo que tenía valor para ella, porque dice que dio todo lo que tenía. Si nosotros en nuestra vida espiritual no damos todo de nosotros, todo de nuestras partes, entonces, ¿qué estamos haciendo? Si para seguir al Señor y serle fiel no damos todo lo que tenemos, entonces estamos dando de lo que nos sobra en nuestra vida espiritual. Más amor. ¿Por qué más amor? Porque era viuda y pobre. Viuda, no tenía quien la sustentara. Y además es pobre. Y sin embargo, estaba ofrendando para viudas y pobres. Déjeme decirle algo. ¿Usted cree que a esa mujer le hizo falta algo? No, no creo. Muchas veces nosotros procuramos buscar lo material y se nos olvida buscar lo espiritual. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Podemos tener muchas cosas, pero si no tenemos una vida espiritual digna delante del Señor, ¿sabe? No tenemos nada. ¿O qué le dice el Señor a una de las iglesias allá en Apocalipsis? Tienes todo, ¿verdad? Tú tienes todo. Eres rico. Pero eres miserable. Y le empezó a decir un montón y uno dice, esta mujer echó su futuro. Y lo más hermoso de esto es que ella mostró su confianza y dependencia absoluta de Dios y de que Él le iba a proveer siempre. Podemos tener fuerzas, hermanos. Podemos tener salud. Podemos tener dinero. Pero si no tenemos una vida espiritual, nada nos va a satisfacer en esta vida. Ahora, ¿por qué el Señor se alegró de esta acción? Y voy terminando porque ya nos pasamos del tiempo. ¿Por qué el Señor se alegró de esta acción de la viuda? Le hago una pregunta. ¿En la cruz Él dio parte o lo dio todo? Lo dio todo. Ahora, ¿qué hemos dado nosotros? ¿Qué damos? No lo económico, no, espiritual. Él ve nuestra condición y ¿qué encuentra? ¿Qué le debemos dar? Él espera que le demos el 100% de la voluntad, de la rendición de nuestras almas. Entonces, recuerde, no es la porción, es la proporción. Porque si a usted no le afecta lo que le da el Señor, entonces nuestra ofrenda no vale nada. Si en la semana yo no me guardé, no luché en no tener malos pensamientos, en no hacer un montón de cosas, y vengo el domingo a cantar y a orar, el Señor dice, no vale nada, porque en la semana no te cuidaste.
Y hoy me quieres venir a levantar manos, hoy quieres venir a cantar, hoy quieres venir a dar un montón de cosas. Y el Señor dice, si en la semana tú no luchaste por ser espiritual, lo que vienes a dar el domingo no sirve de nada. Así que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a dar el 100% de nuestra humanidad. Porque si yo no rindo el 100% de mi alma, todo lo demás que yo haga no vale. Somos como aquellos que damos de lo que nos sobra. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana. Porque tú no esperas grandes cosas majestuosas. Tú lo que esperas es un alma rendida. Así como esta mujer, nadie vio ni escuchó lo que dio. Así tú también esperas que nosotros demos algo que los demás no pueden ver. Y es un alma rendida. Hermanos, qué misericordia de Dios. La condición de nuestra alma, los demás no la ven. Porque qué vergüenza sería que nos reuniéramos y viéramos y se pudiera ver lo que hay en nuestras almas. ¿Qué espera el Señor de usted? La palabra dice que Él prefiere la obediencia antes que aquellos sacrificios que se ven. Esta mujer dio más. ¿Por qué? Porque dio todo lo que tenía. Cuando nos reunimos como iglesia, cuando nos reunimos a adorar, en nuestra adoración damos todo. Cuando escuchamos su palabra, damos toda nuestra atención. Qué misericordia que solo Él puede ver. Y recuerde, Él estaba sentado enfrente. Él está sentado enfrente de nosotros, viendo lo que le damos y cómo se lo damos. Señor, ayúdanos a rendir nuestra alma. Que nos sintamos afectados por el hecho de que queremos ser fieles a ti. Que nos sintamos afectados cuando en algún momento casi te hemos fallado. Que nos sintamos afectados, pero no fallarte y sentir que nada pasó. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, bendice a mis hermanos. Que tu palabra, Señor, quede en sus corazones, quede en nuestros corazones. Y que dé fruto, Señor, para bien de nuestras vidas. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Vamos a quedar hasta aquí porque ya comenzamos un poquito tarde y ya yo creo que ya están los hermanos allá afuera. Así que el Señor les bendiga. También saludamos a los hermanos que nos han acompañado en la transmisión y que podamos ser como esta viuda que dio el 100% de todo.
que también nosotros podamos ser fieles a Él. Dios les bendiga.